El franquismo es la etapa que vivió España durante 40 años, un régimen dictatorial que impuso una represión política, económica y cultural. El nacionalismo español y el catolicismo eran valores clave. Tenía además una economía autárquica en la que el Estado intervenía fuertemente. España cumple en los momentos actuales su designio providencial. Como en otras épocas, derrama ahora su sangre en defensa de la civilización. El mundo, en un mañana próximo, comprenderá la magnitud del sacrificio y entonará sus cantos de agradecimiento. Se reprime la política y censuraban los medios, provocando también un aislamiento a nivel internacional. El franquismo dejó un impacto desigual en la sociedad española. En las siguientes entrevistas exploraremos diferentes aspectos del franquismo y su legado. Lo que es la posterior posguerra, había poca gente que realmente, y sobre todo mujeres, que llegaran a tener estudios o que llegaran a tener, pues eso, bachillerato o acceso incluso a los estudios. Esta mujer es muy cercana a nuestra familia, es una prima de mi padre y realmente estuvo, en aquel momento era una persona joven, porque estamos hablando del año pues 40 y pico, cuando realmente ella era lo que es un cargo de hoy en día que sería asistente social. Entonces, pues bueno, estaba en aquel momento ayudando a la gente que pues realmente después de la guerra, en la posguerra, tenía unas carencias de todo tipo, desde económicas a la educación y bueno, de falta incluso, pues eso, de medios y de pobreza total. Entonces, bueno, pues se creó lo que es por parte del franquismo y la falange, aunque realmente era una cuestión del régimen y además de una de las que, bueno, se puede decir que es de las pocas positivas, porque yo realmente, conociendo la historia, ¿no?, puedes llegar a pensar que esto, bueno, pues que todo se hacía pues dictatorial y de tal. Bueno, en este caso, esta persona empezó a escalar, por decir de alguna manera, por sus propios méritos y llegó a alcanzar un puesto directivo dentro de lo que es la sección femenina. Llegó a ser pues nada menos que directora provincial. En este caso, lo que era la sección femenina en aquel momento venía a hacer una labor social en el sentido de que la gente, sobre todo, ya te digo, la gente humilde que no tenía acceso a los estudios, tampoco tenía acceso al trabajo fácilmente, dado que no tenían pues eso, lo que es lo básico, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, el régimen franquista lo igualó a lo que es el servicio militar. Lo que era el servicio militar para los hombres, hicieron lo que le llamaban el servicio social obligatorio para las mujeres. Igualmente que lo que era el servicio militar, como digo, era obligatorio para los hombres y en aquella época pues era largo, porque no era un año o poco más, que era lo que realmente duraba cuando se canceló, ¿no?, cuando se quitó el servicio militar aún en esta época de la democracia, sino que, ya te digo, tenía un servicio más largo, eran 2 años, y aunque el servicio social para mujeres era un poco más corto, realmente era obligatorio para que también la gente llegara a un nivel, sobre todo, bueno, pues de conocimientos básicos, ¿no? Entonces, muchas mujeres pues llegaron a tener a alcanzar pues un nivel es verdad que en aquellos momentos el machismo pues era total y absoluto, ¿no? Y había muchas cosas que se enseñaban para la vida familiar, para ser una buena esposa y una buena madre. Entonces, pues bueno, de aquella manera también ellos pues enseñaban lo que eran las labores domésticas, a cocinar, incluso a planchar, enseñaban lo que era coser y todo lo que es un poco lo que, bueno, pues se suponía que una buena madre de casa, una buena madre, tenía que tener para sus hijos y para su familia. ¿Qué pasaba con esto? Pues que ese servicio social valió a muchísima gente para que empezara a encontrar sus primeros trabajos. A ver, estamos hablando de una época en la que lo primero, estábamos en una dictadura. Lo segundo, bueno, pues no era gente solamente adepta al régimen, tenía que entrar todo el mundo. Y evidentemente pues había gente de todo tipo de condición, de clases sociales
y de pensamiento. La labor de esta gente, y yo, bueno, pues no es porque a mí realmente me lo contaran de una manera que es su visión dentro de lo que es el franquismo, ¿no? Sino que yo he vivido pues cosas que efectivamente de gente que conocían a mi tía y le estaban muy agradecidas a la labor social que se había hecho en aquel momento. ¿Que era después de una posguerra? Sí. Que era bueno, pues eso, que eran unas enseñanzas machistas totalmente, y que al final pues era incluso pues de clase social, había gente pues que realmente valía pues para que podía a lo mejor tener trabajo pues de servicio, ¿no? Servicio pues de gente adinerada o gente de otro tipo. Pero realmente, bueno, pues la labor social que se hizo fue muy amplia. Pues sí, porque bueno, Moncha por lo pronto fue a partir de la posguerra, ¿no? Porque realmente era una persona que de aquella época le cogió muy joven la guerra. Era una niña durante la guerra. Y en este caso estamos hablando de que en las familias ya sabemos que hay por un lado y por otro, porque por desgracia ha habido hermanos en frentes distintos, y la conclusión a la que tenemos que llegar es que esto fue un horror, ¿no? Para España y para todo lo que son las guerras en el mundo, y máximo en una guerra civil. Pues en cuanto a este tema, en los primeros días del alzamiento, precisamente, ahí ya sí que en el inicio de la guerra, nuestra familia también, por parte del padre de mis hijos, tenía pues cargos públicos en ese momento. Estamos hablando de que uno era juez de paz, otro era concejal del Ayuntamiento de Porriño, y eran gente pues que eran socialistas afiliados, y tenían, bueno, pues bastante también cargos en la República. Era gente que, bueno, pues en aquel momento, durante la República, eran personas vinculadas bueno, pues a lo que era el poder en ese momento, y bueno, fue lo primero que hicieron, como en tantos sitios, en este caso en Porriño, fue ir a por ellos. Y de hecho, pues se les asesinó sin juicio. En el momento del alzamiento, a ver, es que es duro. En esta entrevista podemos ver cómo fueron parados los dos diferentes bandos de la guerra civil. Bueno, los principales actores fueron, que yo recuerde, Milans del Bosch, que era un militar, un general, me parece que era general o teniente general de Valencia, y Tejero, que era un teniente coronel de la Guardia Civil. Un grupo de guardias civiles en Madrid y militares en Valencia fueron los principales implicados en el intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Bueno, y mediante la irrupción en el Congreso de los Diputados por parte de un grupo bastante numeroso de guardias civiles y la intervención de militares en Valencia, pues lo que pretendían era derrocar el régimen instituido, que era reciente, relativamente reciente. Había una crisis importante de gobierno y económica, y llevábamos unos años desde la muerte del dictador Franco instaurando una monarquía parlamentaria. Entonces lo que pretendían era intervención del ejército y derrocar el régimen ese instituido para, supongo yo, pues imponer sus propias ideas políticas o una dictadura o algo así. La respuesta fue contundente y fue lo que hizo que el golpe de Estado fracasara. Tanto el rey, con sus manifestaciones y su firme oposición y actuaciones para que fracasara el golpe de Estado, como el gobierno y las instituciones, partidos políticos, etcétera, pues reaccionaron de forma muy firme en contra, y eso fue lo que hizo la propia sociedad española también, que con su, por un lado, tranquilidad, pero por otro lado, pues bueno, firme defensa de las instituciones que nos habíamos dado en democracia, pues todos hicieron que fracasara el golpe de Estado. Bueno, las consecuencias inmediatas del golpe de Estado fallido, pues fueron
el partido que se llamaba Unión de Centro Democrático, el partido que había estado gobernando y cuyo presidente había dimitido, Adolfo Suárez, hacía un mes o un mes y pico, pues ese partido desapareció. El año siguiente ganó las elecciones el Partido Socialista, en el año 1982. El papel de la monarquía salió muy reforzado debido al comportamiento del rey y su intervención vestido militar y, bueno, pues de alguna manera neutralizando el golpe de Estado. Los partidos políticos y el propio sistema democrático se vieron fortalecidos y la sociedad también salió fortalecida en su madurez, ¿no? Las personas. Fueron días, yo recuerdo días muy complicados y, bueno, sobre todo esas horas, casi un día, 18 horas me parece que fueron, que estuvieron los diputados secuestrados, pues fueron horas en que todos estábamos muy pendientes de las noticias, de la radio, que era lo que más directamente llegaba con las noticias a las personas, muy pendientes de la radio, de lo que pasaba y todo, con cierta tensión, pero bueno, bastante tranquilidad y comportamiento maduro de la sociedad, de las personas en general. Me contaban las mujeres del Baco de Valdeorras, en la peluquería, que pasaban con camiones por el Baco Valdeorras del Bierzo, cargados con hombres para fusilarlos. Eso me lo contaban a mí y yo qué sé, y mis padres, pues lo que iba a decir, yo antes cuando, en una ocasión, mi padre tenía el negocio y yo recuerdo de madrugar para bajar a coger el tren, para bajar para Ponferrada, y llega la policía a tocarme la ventana con aquellos gorros y aquellas ropas que llevaba, que me asustaban. A las tantas, yo bajaba a coger el tren para Ponferrada, a Páramo del Sil, la estación de Páramo del Sil, o a Santa Cruz del Sil. Y llegaban y pum, 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 pum allí. La policía. A mí me daba pánico ver a aquellos hombres con aquellas vestimentas y aquellos gorros. ¿Y qué os decían? Y mi juventud. Pues que era cuando la fecha de que se jugaban a las chapas, no sé qué, sí, y como mis padres lo prohibían. Claro, como mis padres tenían negocio, pues iban a avisar para que no se podía jugar. Franquismo, pues, que también le tenía yo más miedo al cura y a la Guardia Civil, que bueno, que no los podía ver, pero no pues se podía decir, porque si se decía algo era malo ya, porque de aquella estaba Franco y bueno, era no se puede decir esas cosas porque después lo aseguraba ahí y decirle un criminal, no se puede decir eso, no es que digan nada, pero quedará muy duro. Y yo me tallé en Frankfurt, en Alemania, en Frankfurt, y de aquella uno tenía los 20 años. Luego vine a hacer la mili, que fue porque resulta que yo me quería quedar allí, pero mi madre pensó que estando 8 años allí, podías venir 3 veces al año y quedabas exento del servicio militar. Pero mi madre le pareció, o lo interpretó mal, y me dice, hombre, es mejor que vengas y tal. Y entonces fui a hacer la mili. En la mili, pues, hombre, yo lo aproveché porque hice un curso de mecánica, hice el carné para camiones, y entonces aún lo aproveché dentro de lo que había aquí. Yo en Alemania sí, y ya cuento lo mío. Yo en Alemania, claro, lo conocí a él en España, luego nos casamos y yo me fui para Alemania, ¿no? Y luego, como iba de turista, yo no podía encontrar trabajo. Entonces primero fui a una peluquería, que era peluquera, solo sabía decir Guten Morgen, buenos días. Si en la peluquería ya me cogieron, pero como no me podían arreglar los papeles, pues no pude seguir. Pero luego, al poco tiempo, la dueña de la casa se preocupó, muy buena gente, y me arreglaron los papeles. Y luego encontré trabajo en otra, y una maravilla, la verdad. Por nuestra hija. Por Susana, por tu madre, que o veníamos para que estudiara aquí ya, o bien quedarse allí, porque claro, aparte que ya vino, pues...
Con 7 años. Con 7 años ya. Y entonces tuvo que estudiar un poco más para ir con las del curso. No tengo que estudiar un poco más. Los profesores aquí en Vigo, sí, sin contar con nosotros, de primero la pasaron para segundo. ¿Pero qué? Porque yo le llevé los libros, sus libros de España y le daba clases en Alemania. Y entonces venía preparada. Y en primero la pasaron para segundo en el mismo año. Ya. Muchas gracias. Hasta aquí nuestras entrevistas. Esperamos haberos enseñado un poco con cada experiencia vivida durante estos años tan oscuros para España.